Hola, buenos días, Iglesia. Dios te bendiga mucho. Qué bueno poder saludarte por este medio, este canal de YouTube que hemos creado para poder compartir la palabra de Dios y que podamos seguir en contacto y poder seguir alimentándonos de la palabra del Señor, la cual es nuestro alimento diario y que nos bendice. En esta ocasión, y orando al Señor y viendo qué palabra debía de transmitir a su iglesia, y también viendo lo que el Ministerio de Liderazgo me comentaba y me confirmaba la palabra del Señor, pues quería hacer un estudio escatológico de las profecías de estos últimos tiempos. De hecho, estamos viviendo pues una situación, ¿verdad?, de inestabilidad, y la verdad es que vemos las noticias y estamos diciendo, bueno, ¿qué es lo que ocurre, no? Y es bueno que sepamos y que entendamos pues en qué tiempo nos encontramos y qué es lo que va a acontecer. La Biblia es un libro profético y en este libro Dios ha colocado desde principio a fin todos los acontecimientos mundiales que van a ocurrir. Ahora bien, lo que hace falta es ponerlos en orden y damos gracias a Dios porque la verdad es que somos testigos de estos últimos tiempos y donde Dios le dice a Daniel que cierre las profecías que van a ocurrir para el último tiempo, y están selladas, estaban cerradas esas profecías para este último tiempo y ahora están abiertas y podemos ver con los ojos, viendo las noticias y viendo las cosas que acontecen juntamente con la palabra, podemos ver cómo la profecía bíblica, que ya estaba sellada, estaba cerrada, se va abriendo y vamos comprendiendo. Lo que pasa es que ahora lo que hace falta es paciencia. Así que como estamos aquí en casa, estamos bien tranquilitos y a gusto en nuestros hogares, pasando este tiempo. Lo bueno es que podéis estar ahí y haceros un café con leche y escuchar la palabra mientras os tomáis un café. Yo también estoy aquí con la familia, me está escuchando mi mujer y mis hijos y aquí estoy también muy bien atendido. Así que vamos a comenzar con esta palabra que le vamos a llamar así, profecías de los últimos tiempos. Acompáñame a primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice así la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Así que la palabra de Dios nos anima a que no estemos en ignorancia. Necesitamos saber de qué va a ocurrir. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Arrebatados, esa palabra es zarpazo en su original y quiere decir eso, que como un zarpazo que da una fiera, pues así seremos nosotros arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. He querido empezar con este versículo para que entendamos lo que significa la diferencia entre arrebatados, el rapto, y la segunda venida de Cristo. Hay que diferenciar cuando está diciendo la segunda venida de arrebatamiento. El arrebatamiento, como acabamos de leer, seremos arrebatados por el Señor, como dices, raptados, ¿verdad? Como viene un ladrón en la noche y se lleva una posesión así en un abrir y cerrar de ojos, y dice que subiremos nosotros al cielo. Entonces, la iglesia fiel subirá a los cielos. Y en la segunda venida, Jesús sí que pisará la tierra. Esa es la diferencia. Entonces, estamos ante acontecimientos proféticos ya anunciados por el Señor.
La Biblia es un libro profético. Mira, tiene 1817 profecías que predicen 590 eventos. De ellos se han cumplido 570. Faltan 20 eventos por cumplirse. No hay otro libro igual en toda la humanidad. Podemos hablar de alguien que haya predicho algunos acontecimientos como Nostradamus, pero este señor solamente acertó y vagamente 30% de las profecías que dijo. Y también, además, pues muy vagamente. Solamente Jesús ya cumplió solamente con su vida 300 profecías. Es impresionante. No hay otro Dios, no hay otro enviado, no hay otro Mesías, no hay otro profeta que haya cumplido tantas profecías como ha podido cumplir el Señor. No hay otro. Mahoma no las cumplió, Buda tampoco. No hay otro Dios que con tanta exactitud nos cuente de principio a fin proféticamente y anunciando el porvenir. No hay otro. Ningún otro Dios y nadie en esta tierra pudo saber cuándo iban a nacer, dónde iban a nacer y cómo iba a morir y dónde iba a morir. Sin embargo, Jesús, en la palabra de Dios, Jesucristo, nos explica que nacería de una virgen en Belén. Eso lo podemos encontrar en Isaías 7 y Miqueas 5. Y que saldría de Egipto y volvería y habría una entrada triunfal en Jerusalén. Eso lo podemos encontrar en Oseas 11 y en Zacarías 9:9. También dice de él que falsos testigos lo acusarían, lo escupirían, le golpearían e iría a un juicio y no se defendería. Todo eso estaba escrito ya hace más de 700 años. Lo podemos encontrar en los Salmos 27:12 y en Isaías 50 y capítulo 53. Él profetizó cuando iba a morir. Daniel capítulo 9, versículos 25 al 26. Sabría muy bien, y esto es impresionante porque aquí en Daniel lo que está diciendo es que cuando se cumpla el tiempo de las semanas, diría que vendría un rey extranjero y que cuando pasasen esos años, ¿verdad? El Mesías sería muerto a manos de esta gente extranjera. Así pasaron exactamente las semanas que en Daniel 9 están profetizadas, que en total son 483 años, y a los 483 años es cuando Cristo murió en la cruz, por manos de gente extranjera, por manos de romanos, en una cruz romana. Sus verdugos, dice la palabra también, que echarían suerte sobre sus prendas. Eso podemos leerlo en el Salmo 22:18. También dice que sería traicionado por su amigo. Dice, y ese amigo mojaría pan. Impresionante. Y que además sería traicionado por ese amigo por 30 monedas de plata. Y eso estaba profetizado hace años. Salmos 41:9 y Zacarías 11:2. También dice de él que le darían hiel y vinagre. Salmo 69:21. Atravesarían sus manos y sus pies. Salmo 22:16. No le quebrarían ni un hueso, no le romperían ningún hueso. Y la norma en aquella época era quebrantar los huesos de los crucificados. Eso está en el Salmo 22:17. Le atravesarían un costado. Zacarías 12:10. Y sería sepultado en una tumba de una persona rica. Isaías 53:9. Esas son solamente profecías que hablan de Jesucristo. Hay muchas más, 300 ya te he dicho las más relevantes para mí, pero que puedes seguir estudiándolo y viendo de que este es un libro maravilloso y de que la palabra de Dios se cumple y que se va a cumplir y que las profecías de Dios se están cumpliendo. Entonces te he querido decir estas pequeñas profecías, pequeño número, porque son grandes profecías, pero pequeño número de esas 300 profecías para que veas que la palabra se cumple fielmente. Mira, hay algo tan interesante como que el rey de Persia, ¿verdad? Ya estaba predicho que vendría a ser rey de Persia, que se llamaría Ciro, y lo bueno es que además estaba profetizado su nombre y todo. Los arqueólogos, los historiadores no se lo pueden creer y dicen que esto tuvo que ser escrito después. No puede ser porque en Isaías 44:28 y segunda de Crónicas 36:22 podéis ver cómo es profetizado este rey y además dice el nombre del rey que aún no había nacido. Impresionante. Entonces nos vamos ya a Lucas 21, donde
ahí nos va a estar contando el Señor Jesús las profecías para los últimos tiempos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora mismo? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, en Lucas 21, en el 11, pues ahí empieza Jesús a explicar lo que acontecería en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo nosotros. El aumento de terremotos. Desde 1975 hasta el 2000 ha habido 50.000 terremotos, lo nunca visto antes. 100 de ellos han causado daños muy perjudiciales para la sociedad. Y además dijo que serían diferentes lugares. Y así se ha cumplido. En diferentes lugares al mismo tiempo ha habido terremotos. Los que estudian estos fenómenos de los terremotos, ellos están diciendo que van en aumento los terremotos, los tsunamis, todos estos cataclismos están siendo más continuos y de más nivel, de más categoría. Después dijo también acerca de señales en el cielo, también de otros cataclismos, y están diciendo también los científicos que los meteoritos y cometas cada año están pasando más cerca de la Tierra. Cada meteorito y cada cometa que estéis viendo cada vez está pasando más cerca de la Tierra. También vemos como la capa de ozono se está desintegrando poco a poco y ya en Apocalipsis dice que la gente se quemaría la piel y que estarían maldiciendo a Dios mientras su piel se estaba quemando. Dice también que habría señales en el cielo. Hoy podemos ver y comprobar que ya hay mucha gente que está escuchando trompetas, está viendo como acontecimientos en los cielos, estamos viendo como las lunas de sangre profetizadas aparecen en el firmamento y es por la conjunción del sol, la tierra y la luna que se forma ese color naranja, pero explicado en la palabra de Dios como profecía, pues llama luna de sangre. Dice que la pobreza aumentaría, el hambre y las guerras. Y así está siendo. O sea, la ciencia ha avanzado más, la gente ha evolucionado más, creemos que somos más educados, que tenemos más historia, que sabemos mucho más y la gente está mucho más preparada, pero sin embargo hay más pobreza, más hambre y más guerras. Ya hay un chip aprobado con un código que se combina con el 6 y con el 9. Ya hay cheques al portador donde dicen que se entregue la cantidad del dinero al que porte la marca, al que porte ese código, ese número basado en el 6 y en el 9. Y como dice en 2 de Timoteo 3.1, dice que la maldad aumentará, que los padres y los hijos estarán mal, los hijos estarán reñidos con padres. Vemos como la familia se está desestructurando y también que nacerían, que se vería cómo surgirían falsos cristos, falsos profetas y luego una de las señales importantísimas, la apostasía, ¿verdad? Entonces estamos viendo como cada vez más gente, más en las iglesias, se está apostatando de la verdadera fe, de la verdadera doctrina, y esto es una de las señales más importantes que estamos viendo. Nunca antes ha habido un nivel de apostasía, de torcer la palabra tan grande como la de ahora. Después hay otro acontecimiento que está ocurriendo y es impresionante porque también está profetizado en Jeremías 23, del 7 al 8, que los judíos volverían a su tierra, volverían a Israel. Entonces, desde el 2017, que 28.400 judíos han vuelto a la tierra de Israel. Y este número va en progresión y cada vez están volviendo más israelitas que vienen desde Rusia, de Francia, de España, de Estados Unidos, y están todos con esa inquietud de volver a su tierra. Ya te digo, 28.400 han vuelto ya. Impresionante. Y también, algo importantísimo es que se profetiza en Isaías 66, 7 y 9, que Israel, que la nación de Israel, que ha sido una nación que ha salido en esclavitud, que fue sacada de su tierra, que volverían y que además sería otra vez nación. Entonces, y Jesús también, en Mateo 24, 36 al 37, nos dice de que Jerusalén, o sea, Israel, perdón, volvería a ser nación. Dice la palabra, dice, de la higuera aprender, ¿vale? Porque la higuera representa a
Israel. Dice que cuando la higuera floreciese, empezase a renovarse, resurgiría, y dice, y Jesús dijo que estas señales, que todo este tiempo de final, no pasaría una generación hasta que todo esto, todas estas señales, todo este tiempo final, la venida del anticristo también, no pasaría esta generación. Entonces, una generación, bíblicamente hablando, tenemos que ir a Salmos 90, 10 para saber bíblicamente lo que es una generación. ¿Vale? Una generación en Salmos 90, 10 nos dice que aproximadamente son como mucho 80 años. Entonces, vemos que Israel en un solo día, en el 14 de mayo de 1948, la proclamaron nación, en 1948. Y Jesús está diciendo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, hasta que venga este tiempo final. Y entonces, si contamos desde el 48 hasta estos 80 años aproximadamente, estamos hablando del 2028. Y hermanos, estamos ya en el 2020, entonces no podemos decir ni el día ni la hora, pero sí los tiempos. Entonces, viendo todos estos acontecimientos, todas estas señales proféticas que hemos podido ver y que hay muchas más, como el que ya está preparado para la reconstrucción del templo, ya están los sacerdotes preparados, ya están todos los sacrificios preparados para volver a hacerse, para que ese templo se vuelva a levantar, que es otra de las señales proféticas. Entonces, estamos hablando de eso, 2028, imagínate, ¿verdad? No podemos estar ahora mismo pues perdiendo mucho tiempo, porque no podemos decir que Jesús venga exactamente el 2028, pero él dijo que antes de que acabase esa generación, Cristo puede venir en cualquier momento. Entonces, para cerrar este ciclo de profecías, hay dos piezas claves, ¿vale? Hay dos piezas claves. Entonces, como estamos así a gusto en casa y estamos tranquilitos, pues yo me he permitido pues alargarlo y con tranquilidad seguir explicando. ¿Vale? Hay dos acontecimientos que quiero que me acompañéis a Apocalipsis capítulo 13. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 18. Apocalipsis capítulo 13, del 11 al 18. Y ahí nos está hablando acerca de ese anticristo que tiene que venir a la tierra. ¿Vale? Apocalipsis 13, del 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Siempre que vemos dragón, está refiriéndose a Satanás. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra. Es decir, que viene alguien que va a engañar a todos los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o su número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Entonces, lo que estamos viendo aquí, lo que explica la palabra de Dios es muy claro, ¿verdad? De que va a venir un gobierno liderado por ese anticristo, por ese hombre misterioso, donde va a pedir una marca, una señal, va a tener un símbolo
donde va a unificar a todos los reinos de la tierra, a todos los gobiernos de la tierra, y va a decir que le obedezcan. Este hombre va a estar controlándolo todo. Va a estar controlando porque dice que los va a dominar, los dominará, y nadie podrá ni comprar ni vender, nadie podrá hacer nada. Entonces estamos hablando de que hay un gobierno mundial. Y este gobierno mundial ya fue profetizado. Ya fue profetizado en Daniel, por el profeta Daniel, y vamos a estudiarlo por encima, ¿vale? Vamos a estudiarlo. Cuando Daniel, en capítulo 2 y capítulo 7, estos son dos capítulos para poder estudiarlos bien en casa, ¿vale? Tranquilamente. Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Dios profetiza cómo sería esta historia mundial, cómo se desarrollaría esta historia mundial. Y le muestra dos historias, ¿vale? Dos figuras, dos sueños. Una de ellas es de un gigante, de una estatua gigantesca, y la otra, la siguiente, es de 4 bestias. El gigante, esa estatua gigantesca, dice que tiene la cabeza de oro, el pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro. Y después dice que son las mismas, es los mismos reinos, 4 bestias, y la primera es una como un león con alas, el segundo es un oso, el tercero es un leopardo, y el 4 dice que es una criatura indescriptible. Entonces, Dios le está mostrando esto a Daniel y está mostrándole 4 reinos. Y esos 4 reinos son los que vinieron. Primero reino que ya estaba, el primer reino, el de la cabeza de oro, ese león alado representa al reino de Babilonia, su símbolo es eso, un león alado. Y ese reino caería, ese reino se levantaría y caería. Y cuando ese reino se cae, se levantaría otro reino, y ese reino fue el Medo Persa. Y ese reino, dice la palabra de Dios, que también caería. Y cuando cayese ese segundo reino, se levantaría otro también, que ahí está diciendo que tiene vientre y muslos de bronce. Y está hablando del imperio griego, cómo se levantó después de ese el imperio griego. Y después de ese, esto es lo interesante, y aquí es donde estamos viendo ya esta primera pieza para este gobierno mundial que viene, ¿vale? Ese gobierno, lo que está diciendo es que tiene las piernas de hierro, y esto representa a Roma, porque fue un imperio que gobernó con hierro, con vara de hierro. Pero dice que ese imperio de piernas de hierro después tendría también los pies, con dedos, y le saldrían dedos de hierro y de barro. Entonces esto aquí está diciendo que y luego la bestia también, la última bestia, esta indescriptible que hay, dice que de su cabeza saldrían 10 cuernos. Esto nos está hablando de que ese último imperio se desdoblaría, se haría grande, acabaría también, como acabó el imperio romano, pero que en el último tiempo volvería a nacer, volvería a resurgir ese cuarto imperio, ¿vale? Entonces, el cuarto imperio que tenía que resurgir, ¿vale?, es Roma, ¿vale? Entonces, cada reino, como hemos estado viendo, se levantaba y cayó también, ¿vale? Entonces, Daniel 9:26 también nos confirma esto que estoy diciendo ahora mismo, que dice que del pueblo que acabaría con el Mesías de ese pueblo, de ese príncipe del pueblo, dice que de ahí vendría el que saldría como el destructor del último tiempo. Entonces, Daniel capítulo 9, versículo 26. De ahí nos dice que también vendría del reino, del imperio, de ese reino que tendría que venir otra vez. Entonces ahí vemos que el cuarto reino, Roma, tiene que resurgir. Ahora bien, tenemos que ver cómo es Roma para entender cuál es este cuarto reino que se está levantando e identificarlo. Tenemos que identificarlo en nuestra sociedad de hoy, ¿vale? Entonces, para identificarlo tenemos que ver que este gobierno mundial va a ser un gobierno uno solo, ¿verdad? Entonces, que como Roma también se parece a cómo era Roma. Entonces tenemos que irnos y retroceder un tiempo para ver cuándo nació este reino. Este reino nació en la Segunda Guerra Mundial. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, se creó las Naciones Unidas,
Y las Naciones Unidas lo que empezaron a estudiar, juntaron allí a la gente más sabia, que ellos entendieron que era la crème de la crème, la gente más lista y más inteligente, para ver por qué se había creado, por qué había pasado esa Segunda Guerra Mundial y cómo evitarla en los años posteriores, cómo esto no tenía que ocurrir otra vez. Entonces lo que crearon fue un consejo de sabios y llegaron a la conclusión de que esta Segunda Guerra Mundial ocurrió, la culpa de todo eso ocurrió porque cada país tiene una defensa soberana nacional. Cada país defiende su soberanía, cada país es muy propio y entonces defendiendo esa propiedad y defendiendo su reino y sus ideales, entonces pues se creó esa Segunda Guerra, esa guerra entre los países, Alemania contra Estados Unidos, contra Inglaterra, contra Francia, Italia, todo esto que ocurrió. Entonces ellos dijeron, la solución para evitar toda esta guerra, para que esto vuelva a pasar, las Naciones Unidas dijo, tenemos que ser uno, tenemos que quitar el concepto de que cada país tiene una unidad nacional, una defensa soberana y que la gente entienda que somos ciudadanos del mundo, que ya las fronteras se abren, que somos ciudadanos de una misma tierra, de una misma nación, de una misma bandera, que tenemos una sola marca, una sola marca de identidad, un solo símbolo que nos une a todos y que todos estamos de acuerdo y que ya las banderas no pueden estar enfrentadas, sino unidas bajo una sola bandera de la unidad, que ellos la han llamado globalización. Y entonces desde la Segunda Guerra Mundial tenemos como los gobiernos han intentado crear la globalización. La ONU y el Vaticano, ellos ya, o sea, el Papa de Roma y los líderes mundiales de la ONU, han dicho que han propuesto que necesitan y que debe de haber un gobierno mundial. Eso el Vaticano, por un sitio, y por otro sitio las Naciones Unidas. Han dicho que necesitan un gobierno mundial. Y la ONU ha dicho, en su consejo, han dicho, no, sabemos que la Tierra, el mundo, se dirige hacia un caos irremediable. Eso lo está diciendo la gente entendida y los observadores, ¿verdad?, de la sociedad, y están diciendo que saben muy bien que se está desestructurando el mundo, que vamos hacia un caos, hacia hambres, hacia pestes, están viendo como todo es un desastre, y ellos mismos han dicho, necesitamos que venga alguien y ponga un orden mundial. Han dicho esta palabra, necesitamos necesitamos un hombre que venga y ponga orden aquí y traiga ese orden mundial. Ellos están esperando ya ahí al anticristo. Entonces, en esa Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas empieza a predicar esto de la globalización y es cuando se crea el mercado común. Y los países empiezan a asociarse y se crea esta globalización y podemos encontrar cómo es la Comunidad Económica Europea, que es quien más fuerza ha hecho para que esta globalización, esta que somos todos una sola nación, una sola bandera, justamente ha sido en Europa con el euro y con la Comunidad Europea, Económica Europea, y ahí vemos que Europa fue el centro del Imperio Romano. Entonces entendemos que ese cuarto imperio, el Imperio de Roma, se ha vuelto a levantar como Comunidad Europea. Y ahora atentos, porque esto sigue. Entonces hemos visto que el Imperio Romano cayó, han pasado 400